por mi papá es que yo canto, ¿no? Me Tu llevó, papá, para quienes mi no saben, tu papá papá es es cantante, cantante, músico, músico. y él me llevaba a cuanto escenario pudiera. Fue a los 7 años que yo gano mi primer festival de canto en la ciudad de Nauta. El premio era 1.000 soles 1000 soles. y una computadora. Recuerdo que tuve un contrato que fue que me pagaron. Yo dije, me van a pagar. Yo sentía que como 500, 600 soles me pagaron. Para mí era Wow. de 50 soles a Ah, 600 son- soles. Era como, yo no sabía qué darle. ¿Cómo, ceñito, qué te hago? 50, 20 canciones, 80 canciones. ¿Qué? Veo en la tele, si tienes entre 5, 8, 12, 15 años, ven y vean el mejor programa de imitación, pero esta vez para niños, que no sé qué. Por la tele. Si tienes entre nada. Y mi papá empezó a saltar, empezó a llorar, diciéndome, hijita, esto tú la ganas. Así. ¿Cómo llega esa oportunidad de que participes en Viña del Mar? Siempre tocando puerta. Un año antes me presenté, no pasé. Si no es este año, para el otro año será. El día que me llamaron tenía como 50 llamadas perdidas, creo. Porque estaba durmiendo. Estabas durmiendo. Y el premio fue muy bonito poder llegar a tantas personas y que mi carrera por fin se internacionalice. Muy bien, el día de hoy tengo una invitada súper grande, ya grande en todo sentido. Ella ha sido representante de nuestro Perú en un gran certamen musical en Viña del Mar y por supuesto para llegar acá a esa representación ha tenido que pasar por varios concursos donde también ha tenido unas premiaciones grandes. Pero el día de hoy tengo el gusto acá de presentar a mi amiga, podría decir, sí, a mi amiga Lita Peso. Bienvenida, Lita. Gracias, Coquito. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz y emocionada porque estás ahora entrevistándome tú en Sí, programa, mira, mirándonos por la antes yo radio primero. Ajá. Y Antes ahora yo coordinaba acá. para que te entrevisten ahí en Radio Corazón. Qué lindo. Y bueno, para mí ahora es un honor, no es patería, es un honor. Igualmente. Eres mi primera artista cantante Invitada. ajá, Qué honor. invitada Qué honor. en Muchas gracias. Muchas gracias este por la momento. consideración. Y la verdad, yo siempre vez que te veo en la radio, para mí es... Yo corro a saludarte porque... Igual yo, Coquito, te agradezco mucho, Porque de noto verdad. que eres una chica súper sincera, amable, humilde y que siempre, a pesar que ya tienes la fama encima, sigues siendo la misma chica que conocí y que no conocí en la radio solamente, sino que yo te conocí cuando eras la Pantojita, cuando estabas en Yo Soy Kids. Dios mío, qué etapas. De verdad ha sido maravilloso todo este proceso, llegar a la radio, conocerte, que mi primera canción inédita suene ahí también. Fue como que un gran sueño, un gran logro también. Y la vida continúa, mis sueños siguen todavía intactos, sigo trabajando para seguir consiguiendo más cosas con el favor de Dios y ahora, bueno, llamándote amigo, imagínate. Sí, la verdad, bueno, gracias por conocerme tu amigo. Y bueno, una vez más, gracias. El día de hoy quiero conocerte. Hay mucha gente que, bueno, sí conoce tu carrera musical, pero quizás hay cosas que podamos rescatar ahí. ¿Cómo era Lita de niña? ¿Dónde creció? ¿Cómo era la relación con sus amigos en el colegio? Lita Peso, de Iquitos. De Iquitos. Exactamente, podamos retroceder a tu mente a lo más profundo. ¿En qué barrio, en qué lugar de Iquitos creciste, naciste? Yo nací en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. Mi calle, mi barrio se llama Yavarí. Vivo frente al Parque Zonal, vivía frente al Parque Zonal. Y los recuerdos que tengo de esa época son muy bonitos, llenos de mucho amor de parte de la familia. No tenía muchos amigos, la verdad. No querían jugar conmigo porque pensaban que yo era muy... ¿Cómo se podría decir? No muy arriesgada. Ya, sí. Entonces yo ¿Temerosa? llamaba... Sí, temerosa. Mi papá me cuidaba muchísimo. Me decía, no, al frente yo tenía una piscina.
de que era del Parque Zonal. Ya. La entrada costaba 50 céntimos. No sabía nadar y yo quería ir porque mis amiguitos de Todos la iban. cuadra, vamos, que no sé qué, pero no tengo plata, nos trepamos, que no sé qué. Y yo, no, mi papá me va a reñir y aparte era muy Te cuidaba tímida. mucho tu papá. Claro, entonces Ajá. yo era muy tímida, entonces me quedaba sin amigos. Les llamaba, vamos a jugar, tenía todos mis juguetes, tendía una lona grande que mi abuelita me había confeccionado, bien bonito para no echarme en el piso, ¿no? Y venían, ¿para qué? Los amiguitos de la cuadra, pero al toque se iba, porque era como que acá no hay diversión, no hay extremo, no hay nada. Ya, pero nunca aprendiste a nadar, o sea, ¿nunca te metiste a la piscina? Yo, claro, Sí. me fui sin nadie, Sin nada, porque sola. nadie quería acompañarme. 50 céntimos costaba en ese tiempo la entrada a la piscina. Ahogándome aprendí, solita, Aprendiste tú sola. solita. Ya, ¿y te acuerdas cómo se llamaban tus amigos de aquel momento? ¿De qué época estamos hablando? ¿Qué edad tenías? Niña, o sea, 5, 6 años. ¿Quiénes eran 7 tus amigos? años. ¿Cómo se llamaban? Las chapas, los apodos, el flaco, el gordo, el chato, el Mi mono. familia no era mucho de poner No. chapas. Era como, llámalo por su nombre. Pero sí Entonces, tenían chapas, pero a ti te decían, no lo veas por tenía su chapa. chapas, a mí me decían Lita la cantorita, por La ejemplo, cantorita. la cantorita, pajarita me decían porque Pajarita. cantaba, y las amigas de la cuadra, Helen, Neusa, pero fue por un breve tiempo, la verdad, porque no se divertían conmigo. ¿Por qué no se divertían contigo? No ¿Por qué? sé, que yo ¿Qué jugaban, por yo quería- ejemplo? yo quería jugar a las muñecas. ¿Y ella? No tenía para una casa de muñecas, pero yo volteaba una bicicleta que tenía de niña y eso hacía la casa de muñecas, ¿no? Un cartón cortaba, hacía la cama, entonces era raro, pues seguro no. Tú te hacías tus juguetes de cartón. Claro, yo hacía mi juguete de cartón, todo, porque yo soñaba con tener la casa de la Barbie, pero Como en ese toda momento, niña. ese momento era demasiado complicado, pero sí me tenían mis Barbies de 10 soles, no importa, pero yo era feliz. Y digamos, o sea, no tenías con quién jugar a la Barbie. ¿Tus amigas no querían jugar a la Barbie? ¿Qué No querían que- jugar tus amigas? Mis amiguitas quería, pues, no sé, correr toda la manzana, ¿no? Que yo corría, pues me iba solo hasta la esquina, no toda la manzana. Quería ir al parque y jugar esos, no sé, pues, ¿no? Ya con pelota, pero jugando a lo loco. Entonces yo era más como, ay, con más despacio, algo así. Y me dices que, bueno, sí tenías tus muñecas, tus muñecas Yo Barbies, tenía mi juego, entonces yo me pero tu jugaba casa de solita. Barbie, ¿llegaste a tener tu casa de Barbie? No, No. hasta ahora, yo lo voy a comprar, yo mismo voy a comprar. Porque había varias versiones. La casa de Barbie, que era la más grande. Sí. También Barbie, la doctora. Barbie. Hay de todo. Es- tampoco no en épocas pudiste. navideñas les acompañé a mis tías, algunas amigas a comprar la casa de muñecas para sus hijos. Yo era la más feliz porque cómprale esto, la casita, Ajá. que la ducha, que el ascensor. Y de niña, o sea, no había posibilidad en tu casa para que te compren ello o te daban otro tipo de regalo, tal vez. Sí, mi mamita Amelia, que es mi tía, en realidad, de parte de papá, siempre me premiaba con cosas cuando, por ejemplo, me iba bien en el colegio, éramos más de ir a comer, en esas cositas era como que mi premio La para tía mí, ¿no? Amelia. Mi tía Amelia. Un beso para ella, la adoro con Pero el alma. ¿Tu papá, tu mamá te engreían con regalos? Poco, la verdad, ¿Qué- poco. Ellos eran ¿Qué más de... pedías en Navidad o en tu cumpleaños? En mi cumpleaños yo prefería estar con ellos. Eso pedías. estar Eso con sí, él. prefería estar con ellos porque trabajaban mucho. Mis papás son muy trabajadores y desde que tengo uso de razón siempre han estado como que ahí al pie del cañón trabajando para sus hijas, para mis hermanas, mi mamá en ese caso, mi papá, para mí, para la familia. Entonces siempre estaban como que muy ocupados y yo lo que pedía era estar juntos. Me encanta ir a comer, hasta el día de hoy me queda eso. Antes no teníamos posibilidad de un cuarto de pollo, comíamos 6, 8, 10 y ahora ya dos Ahora. pollos. No, pollo. 2 pollos bien servido, come, te llenaste, quieres otro más, eso me encanta. Con su Hasta ahora. promoción, su gaseosa. Así es, me encanta eso. Ya, pero obviamente, claro, ese es el mejor regalo que sí te creo que tú hayas querido eso, compartir en esas fechas especiales. Pero igual, ¿no? El deseo de tener, como dices, una Barbie. Les pedías a tus papás comprar una Barbie y ellos... Sí, yo me acuerdo una Navidad que éramos dos niñas en la casa, ¿no? Tenía primas mayores, ya estaban estudiando, trabajando, y tenía mi prima, que su madrina era ya me confundí, mi sobrina, Tu sobrina. que su madrina era mi prima. Ya, un Entonces, enredo.
Ustedes me entendieron. Entonces en Navidad viene con una cajota grande, hermosa, y era pues Barbies con varios vestidos, varios zapatos, y uno cuando es niño mira y dice, oh, yo no tengo, pero igual me alegraba por mi sobrina, ¿no? Por tu sobrina. Y creo que eso vio mi abuelito. Vio algo porque yo no dije nada, ¿no? Entonces sacó 20 soles, le dijo a mi papá, anda a comprarle su Barbie a Melissa, a Lalita. Y esa noche, 12 de la noche, fuimos al mercado Belén, todo estaba cerrado. 12 de la noche, que era Navidad. Nochebuena. Todo estaba cerrado, yo quiero mi Barbie. Estabas llorando. Quiero mi Barbie, porque en realidad sí quería, pues era claro. Pero en verdad, o sea, ya, te creo que tú no sentías envidia por el regalo de tu prima, pero igual te pusiste a llorar porque a mí recibí. Me encantaba, pues, ¿no? Me encantaba que tener las Barbies, los cuidaba bastante bien. ¿Y encontraron el puesto que tenía la Barbie? Ese mismo día no, fuimos al día siguiente, fue una Barbie muy bonita, me acuerdo, no tenía los vestidos que tenía mi sobrina, pero tenía sus 2 vestidos hermosos que hasta el día de hoy yo conservo esa Barbie. ¿La conservas? La conservo. Mira, qué bonito. ¿La tienes acá o está en Iquitos? No, ya la tengo acá. Lo traje, lo salvé, porque yo ya hace años que vivo acá. Entonces fui, lo busqué, ¿dónde está mi Barbie? Porque como 5 años que no iba a Iquitos. Y me la traje. Qué bueno, y cada vez que lo ves te tiene bonitos recuerdos. Bonitos recuerdos. Sí. Esa niñez, bueno, con tus amigos, tus compañeros, ¿ya tenías esa noción de cantar? No. ¿En qué momento te nace ese don de poder ya interpretar canciones? ¿Quién fue, digamos, el que te dio esa inspiración? ¿Tu papá, algún cantante escuchando la radio, algún vecino? Para serte muy sincera, lo que a mí me nacía era bailar. O sea, el baile para mí no tenía vergüenza, era como una liberación para mí, ¿no? Pero por mi papá es que yo canto, ¿no? Tu papá, para quienes no saben, tu papá es cantante, músico. Y él me llevaba a cuanto escenario pudiera. Pero en el escenario que yo me sentía cómoda, tranquila y feliz, donde sí me gustaba realmente el hecho de cantar, era en la iglesia. En la iglesia matriz, que yo soy católica. Entonces ahí sí me gustaba, o sea, era como que quería ir, iba los domingos a las 6 de la mañana con mi tía que también cantaba, mi papá tocaba la guitarra, entonces porque sentía que yo como que no era yo la protagonista, no era Dios, era mi fe, era cantarle a ese ser divino que me dio este regalo, sí, que era para él, ¿no? Entonces a medida que pasaban los años, el tiempo, obviamente también la necesidad, el hecho de querer tener tus cositas también, ¿no? Entonces era como que ya, entonces tengo que cantar. Y fue a los 7 años que yo gano mi primer festival de canto en la ciudad de Nauta. El premio era 1.000 soles. 1.000 soles. Y una computadora. Ya, pero para eso, o sea, ¿dónde fue ese concurso? ¿Cómo te enteré ese concurso? ¿Alguien te pasó la voz? Mi papá siempre ha sido una persona que iba a todos los concursos en mi región. Él también, él participaba. Sí, en mi región. Y ganaba siempre los primeros lugares, siempre se llevaba un premio, ya sea como intérprete o como compositor. Entonces, él quería hacer eso conmigo también. Ya, tú también ganas. Acá también, tiene que haber, hay que la inversión. Ya, pero antes de eso, bueno, ya, él te incitó a cantar, sí. Te dijo, ya, tú tienes noción, te dio clases, obviamente, sí. Te instruyó. Sí, ¿Fue muy recto contigo o fue fácil para ti? ¿O sí crees que también te demoró mucho a agarrar técnicas de canto o fue natural? Fue orgánico, fue natural. Sí, cuando a veces me ponía un poco rebelde, era bastante recto, era como que tienes que ser así, escúchame. Yo estaba, pues, no sé, limpiando el cuarto y por ahí me salto una canción que estaba de moda y la canto por cantar, ¿no? Ahorita, ¿qué hubiera sido si no tuviera? Ahora. No sé dónde salía mi papá. Estás desafinando acá, te estás llegando a la nota y era como... Chamaquina. ¿Y te acuerdas cuáles eran esas canciones que cantabas chiquita Yo ahí? antes cantaba de Selena, me encantaba Selena Quintanilla, me encanta hasta ahora,
pero esa época la escuchaba bastante seguido. También me gustaba Cristina Aguilera, me acuerdo, Paulina Rubio, y también las artistas de que son mis referentes, ¿no? De Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, Amanda Miguel, Rocío Jurado. Entonces tenía como que esa dualidad, ese de generaciones, ¿no? Y que me gustaba. Entonces, pero obviamente para festivales yo me preparaba y me enfocaba en canciones de peso, de festivales, como se diría ya, ¿no? Que son de esta época de Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, etcétera. ¿Y ahí ganas ese festival? ¿El primer festival? Gano mi ¿Con qué canción? ¿Con qué interpretaste? Fue una canción compuesta por mi papá. Yo era la única niña en el concurso. O sea, era un concurso que interpretar canciones propias. Sí. Un festival internacional, algo así, era de la canción de Nauta, algo así. Recuerdo que gané, eran tres presentaciones, 3 veces tenías que cantar. Y fue maravilloso porque ese mismo día, así con plata en mano, ¿no? Llévame a Iquitos, porque Nauta es a 2 horas en 2 carretera. horas. En carretera. Y bien platuda yo, vamos en taxi, regresemos ese mismo rato, rompemos mano, regresamos a la casa esa misma noche. Toda mi familia, siempre era como tradición después de un festival, ganar, vamos a comer, ¿no? Vamos a ir todos. Y mi papá siempre hacía eso. A celebrar. Ajá. Y de ahí en el colegio, te llamaban para las actuaciones, para el Día de la Madre, cantar. Yo quería bailar, pero no quería que baile, quería que yo cante. Pero una vez que ya te incursionaste en el canto y ganaste este primer festival, también querías seguir bailando. O sea, claro, y es más, pertenecía a un grupo de danza donde bailábamos lo típico de mi región. Fui a diferentes concursos, ganamos también, pero yo quería pues como que tener los dos, ¿no? Que sepan, yo canto, pero también... ¿Tu papá te apoyó también para que puedas ser bailarina o te dijo, no, dedícate solamente al canto? No, sí era, pero obviamente después como se fue formando mi mundo, ya obviamente era como que el canto es lo tuyo, me decía mi papá. Entonces, ese mismo año gané 3 festivales más, estaba con la racha, y de ahí empezó, ¿no? Ya ¿Y luego... ahí eras Lita o Lita Peso o cómo te presentaban? Mi papá me quería Lita Melisa. Lita Melisa, otro segundo nombre. Mi segundo nombre, así quería él, ¿no? Lita Melisa. Entonces, de ahí venían contrataciones donde nos pagaban por los 2 a veces 50 soles en ese momento. Íbamos a diferentes lugares, cumpleaños, con mi papá con la guitarra, yo con él, para ser cachuelos, pues, ¿no? Y que nos... ¿De qué edad estamos hablando que tenías? 7, 8, 9, todo el época de primaria. Época de primaria. ¿Y eso interfería con tus clases en el colegio? ¿Viste que en un momento interfirió? ¿Tuviste que dejar una cosa? Sí, en un momento, cuando estuve cursando el 6º de primaria, hubo un tiempo donde mi papá me decía que teníamos que trabajar y cantar en un lugar determinado. Entonces ya era más seguido, ya no era como que esporádicamente había festivales, esporádicamente había cumpleaños y eso que iba, pero ahora era como que más seguido, ¿no? Entonces ahí sí me pasó factura. Fui a curso cargo en matemática en 6º grado, justo para pasar a secundaria, pero de esas cosas se aprende porque igual no lo agradezco también. Un año. No. Gracias al Señor que al final te enseña bastante, ¿no? Y te enseña a valorar también. Y en esa época de colegio, obviamente ya eras casi, digamos, reconocida, ¿ya? Y ahí sentiste que tus compañeros te señalaban, mira, se cree cantante. ¿Tuviste ese tipo de insinuaciones? En primaria, en mi primer como colegio. Que, mira, la ella creída, mira que se cree cantante, ya no viene a clases, ahora porque cree que... Sí, ¿Sentiste que pasó eso? Sí, pero muy poco, ¿no? Algunas personas en específico era como que, mira, no sé qué hay, ¿por qué le dan consideración a ella? Entonces era un poco complicado, pero igual estaba desde niña muy enfocada en el hecho de ayudar a mi familia, porque sí, éramos una familia bastante numerosa. No es que éramos extremadamente pobres,
pero sí, o sea, sí había cosas que hubiéramos querido Sí, que sea mejor, claro. pues, ¿no? Y en ese camino, ya bueno, empezaste a los 7. ¿Cuántos, que te gan- ¿Cuántos concursos tuviste que ganar para venir a Lima? Un montón, un montón. Desde los 7 años hasta los 12 he estado en diferentes festivales de canto, a veces quedaba tercero, segundo, primero, a veces no ganaba. ¿Te sentías mal cuando no ganabas? Porque empezaste ganando. No por mí, sino por mi papá. Por él, no por Y o ti. sea, yo sentía, pucha, yo le estoy sesionando a mi papá. Este, ¿Llorabas cuando sentías que no ganabas o no pasabas una final? no, ¿Te frustrabas? no. Yo No. lloraba cuando cantaba mal, cuando sentía que no lo había hecho correctamente. Ahí sí, me frustraba y lloraba y hasta me daba vergüenza salir otra vez a la calle. Así de extrema No, era. ya cantó Ay, mal. ya le salió un gallo. Nadie se habrá dado cuenta, Nadie pero se dio yo cuenta. era como que ya estoy señalada, ¿Y ¿no? cómo llegas a Lima? ¿Cómo te animas a venir a Lima? A los 12 llega los castings a Iquitos. Mi papá se entera que el primer casting era de vidas extremas. Yo nunca había hecho eso, no conocía, Ujú. o sea, sí veía la tele y todo bien bonito, pero nunca había pasado por un casting como tal, ¿no? Fui desde muy temprano, hice mi colita, quedé entre los 7 mejores de Iquitos o participantes que podrían llegar a la capital, pero no pasaba. Bueno, ese mismo año se va Operación Triunfo a Iquitos. Fue O un sea, en 4 vidas de abril. extremas ese casting no lo vas a No pasar. vine a la capital, No vine. quedé entre los 7 de Iquitos. Ganó otra Chica. chica. Ajá, entonces el otro, que fue Operación Triunfo, fue el mismo día de mi cumpleaños, me acuerdo, el casting, Un 4 de abril. un 4 de abril. Desde la mañana dije, sobrado canto, y si no me eligen salgo ya, pues 2 de la tarde. Me quedé hasta las 10 de la noche, porque de toda la gente, habían 10 que estaban seleccionados, y entre los 10 estaba yo. Me dijeron que posiblemente podría viajar, pero al final nunca me llamaron. Nunca te llamaron. Nunca me llamaron. Y para la tercera, yo seguía en festivales, seguía inscribiéndome, iba a concursar y eso. Para la tercera, Espero tiene talento, y yo la verdad ya no quería ir. ¿Por qué? ¿Porque tenías miedo que te rechacen otra vez o que no pasaras? Sí, era más que todo, o sea, voy a hacer una cola todo el día y me van a decir que no, al menos que me digan que no ese ratito, pues, ¿no? No me van a esperar. Sí. Me fui, no quería ir, la verdad, porque justo estaba lloviendo. Y la gente, por lo general, no sale cuando hay lluvias torrenciales, pues, ¿no? Entonces yo dije, no, está lloviendo, que hija, vamos, mi papá, vamos, por favor, que no te vas a arrepentir. No, no voy a ir, papá, no voy a ir, papá, no voy para... Por favor, hijita. Y ya, y si no paso, nunca más me llevas a ningún lado. Ya, perfecto. Fui, había poca gente en el casting. Por la lluvia. Por la lluvia. Y me acuerdo que me entrevistó el mismo productor, que luego ya me enteré que producía el programa, ¿no? Entonces me empezó a entrevistar, me dijo, ¿por qué quieres ir? ¿Qué Empecé a cantar y me quedé seleccionada. Me dice, vas a venir a Lima. Y era mi primer viaje en avión, mi primera experiencia en la capital. Todo era nuevo para mí. Yo me acuerdo que guardaba hasta el vaso del café de los aviones. ¿Quién todo no ha hecho eso? En su primer viaje en avión, tu guardar la servilleta. No, y lo más chistoso era como nunca he viajado, ¿ves? Yo llevaba mi mochila y le ponía bien el candado ahí, que no abran. Porque yo viajaba en lancha, no viajaba nunca en avión. Claro, te viajabas en bus y en lancha y viajar en avión. Pero también, tu representante también me contó que antes de seguir, que tú también tenías que viajar varias horas en lancha en Río Sí. para ir a ciertos lugares. Cuéntame Sí. un poquito de eso. Es una de las cosas que extraño y quisiera hacerlo nuevamente porque me trae muchos recuerdos. Yo viajaba mucho con mi papá para presentarme en festivales. A veces nos íbamos con la única esperanza de ganar para poder volver, porque no teníamos. Entonces, O sea, tenías que ganar sí o sí para regresar, Sí. porque si ni en segundo lugar venías con algo económico. sí. Y había muy buenos premios y en esa época era plata, pues, ¿no? Plata. Pero me acuerdo uno en particular que fue para ir a Caballo Cocha, que es
un día, 2 días enteros, ya no recuerdo, en lancha, en rápido, deslizador es más rápido, ¿no? Como dice rápido. Hubo uno que mi papá fue, yo fui como intérprete, mi papá como intérprete y también como compositor, y aparte, no sé, había como 4 chances para ganar, en el concurso. Había categoría A, categoría B. Entonces, como era mi segundo festival, no todavía me tenían tanta fe de repente. Tú te tenías fe. Tampoco te tenías fe. No, pero ahí va la cosa, porque para mí eso es muy impresionante. Llega el día de la final, todos pasamos a la final. Anuncian categoría B, ganador, tercero, nada, mi papá nada. El que iba a cantar su canción, nada. O sea, las 3 posibilidades antes que yo, no, nada. Y mi papá estaba, ¿cómo vamos a regresar, señor? Y fue preocupado, pues, ¿no? No sé qué. Y yo de la nada empiezo a jalar a mi papá y le digo, vente para acá, le dije, vamos al escenario. No, hija, tienen que decir al ganador, recién se va, no, tú todavía no has ganado. O sea, ustedes fueron por perdidos. No sé, algo en mi corazón me decía, papi, yo voy a ganar. Papá, yo voy a ganar. Seguro que no sé qué. No, hijita. Y en eso dice, en primer lugar, Lita Melissa. Y mi papá empezó a llorar y me cargó, hijita, que no sé qué. Y de ahí yo ya veo, pues, ¿no? Que We are the champions. regresamos. Teníamos que pagar lo que habíamos comido en la tarde. Porque si no tenía por pagar. No teníamos. Entonces, ¿Y el premio fue solamente dinero o también hubo otro tipo de premios? El premio fue 4,000 soles, me parece, que en ese momento era hasta hoy en día son 4,000 soles. Pero antes era como que más, ¿no? Claro, el pan estaba 10 céntimos en mi época. Y es un recuerdo muy bonito que tengo y que me hizo valorar mucho, pues, las cosas, el tiempo con mi papá, esa fe que mi papá tenía en mí, el hecho de siempre hay una oportunidad, siempre hay una esperanza, no hay que decir que no. No hay que decir que no. En algún momento me acabas de decir, bueno, que en algunas, no derrotas, pero algunos concursos que no llegaste a ocupar el primer lugar, más te preocupabas por tu papá. Sí. Me acabas de mencionar. ¿En algún momento sentías que tu papá te presionaba mucho para que seas una ganadora? Y es por eso que te preocupaba, ay, no, mi papá se va a decepcionar. O sea, más que ser ganadora, mi papá siempre me repetía eso de que siempre tienes que buscar mejorar, la excelencia, ser tal vez no perfecta, pero sí siempre ver en qué estás fallando, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sentía a veces que no lo hacía, y que lo tomaba, porque en realidad no era que yo pensaba dedicarme a esto, pues no, mi papá y hasta el día de hoy es muy pasional, muy dedicado, más dedicado que yo incluso, entonces como que le gusta y vive por la música. Y en ese momento mi Tommy era más que todo, me gustaba sí, pero más era por él, pues no, entonces cuando no me salía bien las cosas, entonces era como que, pucha papá. Claro, por él. Y en esa primera etapa donde ya empiezas a ganar varios eventos, concursos, tu papá ya dejó su carrera como cantante, seguía participando. Seguía como cantante, pero empezó a darle mucho más punche a la composición. Ya daba sus temas a otros artistas de mi localidad, de la región, para que vayan a concursar. Entonces, también aparte, él es profesor de música, es docente, entonces tenía como que tenía varias cosas, ¿no? Mi papá en ese momento. Bueno, tuviste a uno de los mejores ahí, no hay duda que tú eres la mejor alumna, ¿no? Ay, Dios, sí, me costó, pero hasta el día de hoy fue mi primer gran maestro, mi papá. Tu primer gran maestro. Y ahora, llegas a Lima, ya, tipo, ves ahí Lima grande, Dios mío, la selva de cemento, ya no son árboles. Ya, ¿qué es lo primero que te impresionó de Lima? ¿Cuál fue lo primero qué es lo que pediste en Lima? ¿Qué es lo primero que quiero comer? Lo primero lo que recuerdas, lo que recuerdas, lo primero que hiciste, estoy en Lima, quiero conocer, no sé, el Parque de las Leyendas. El Parque de las Leyendas. Nunca fui. Nunca había. Hasta recién. Y eso que tú vivías en la selva y tenías ahí, digamos, claro, el Parque de las Leyendas.
algo más natural, ¿no? No, sí, fui después de mucho tiempo, ese mismo año sí, pero después de mucho tiempo me decía, yo quiero ir a Lima, yo quiero ir al Parque de las Leyendas, porque se veía en la tele, ¿no? La Granja Villa también la Granja tantas propagandas que yo veía, y lo que quería hacer era conocer todo lo que podía, llevar de recuerdo todo lo que podía, y mi primer, digamos, anécdota que sí no me gustó era que tenía que andar en carro, y yo siempre he andado en motocarro, en moto, Claro, y es otra eso movilidad. era como que Y rutas más cortas allá. eso era lo único que era, no puedo, porque me generaba, pues quería. Claro, y eras una niña todavía en ese momento. Ya llegas a Lima, tu primer, me dijiste que era, me recuerdas el primer programa concurso Perú era tiene talento. Perú tiene talento. ¿Ahí cómo te fue en Perú tiene talento? Me fue muy bien, para ser sincera, en mi primera audición yo no conocía mucho, la verdad, quién era tal persona. Disculpa, ¿era un concurso general para personas adultas o solamente pequeñas? Sí, era de todos los tamaños, todos los todas las edades y diferentes talentos. Entonces venía con uno de las cartas, otros venían con cubos, otros venían con aeróbicos y no sé qué. Ese día estuvimos desde 6 de la mañana, yo pasé casting recién como a las 7, 8 de la noche. Y ver a la maestra, porque yo la viste, pero no sabía de nombre, ¿no? Que sale de su asiento y empieza a hacer una reverencia a la maestra Cecilia Bracamonte. Para mi primera audición en tele fue para mí emocionante, mi papá se emocionó mucho y como que sentía ese orgullo de mi hija lo está logrando, porque eso en algún momento él también lo había soñado, claro. Pues, ¿no? Y ahora, bueno, todo el Perú te estaba viendo y no solamente todo el Perú, sino todo el mundo en señal abierta. ¿Y con qué participaste? ¿Con qué canción? Me fui con Marinero de Luces. Isabel Pantoja. No la imitaba en sí, pero sí me gustaba mucho y trataba de, no sé, en la postura, de repente parecer un poquito más grande, porque 13 años tenía en ese momento, o 12, 13 años. Y mi papá siempre me decía, tienes que ser imponente, tienes que frente en alto. Entonces siempre tu papá ahí. Siempre mi papá atrás. ¿Y tu mamá qué rol tomaba ahí? Mi mamá, mis papás son separados desde muy pequeñita, 4 o 5 años se separaron definitivamente. Pero siempre mi mamá estaba como te apoyaba desde el otro lado. Sí, porque ella también canta. Ah, también eso no sabía. También canta mi mamá. Ah, con razón tienes todo de cantando. Mi mamá canta, mis hermanas también, mi hermana mayor canta. Toda tu familia son cantantes. Les gusta la música, la verdad. Entonces mi mamá de lejos siempre decía, hijita, tienes que hacer caso, porque ella también me ponía los discos, no sé, de Rocío Dúrcal, de La Pantoja, para aprender. Entonces desde lejos siempre ella estaba apoyándome, pero mi papá estaba pues ahí viviéndola y emocionado pues también, ¿no? ¿Hasta qué etapa llegaste en Perú tiene talento? Fui a la primera y la segunda temporada. La primera llegué hasta repechaje, mi audición me fue muy bien, y para repechaje era como que no estaban en duda si pasaba directamente a una semifinal. Entonces volvías a presentarte y yo, como el cambio de clima para mí era terrible, eran mis primeros venidas acá a Lima, me chocó y no lo hice bien. Entonces me eliminaron y el siguiente año vuelvo a participar y quedo hasta la semifinal de la segunda temporada de Perú tiene talento. Bueno, sí, lograste bastante. Pero ahí también hubieron muchos talentosos ahí. Bastante. ¿Alguna vez te sentiste intimidada, mía? Intimidada porque, bueno, la mayoría también eran participantes limeños. Sí. Tú venías de Iquitos. ¿Algún te sentiste así un poco menos por ser de Iquitos? No, porque siempre me sentí muy orgullosa de donde soy. Me gusta decir que soy de Iquitos, yo vengo de la selva. Donde sí me ponía un poco triste tal vez es que, claro, al venir de Iquitos, no tener, digamos, la solvencia económica bastante fuerte. El programa, de hecho, nos pagaba estadía, alimentación, era increíble por ese lado. Todo. Pero a veces uno quiere salir, claro, que no sé, quiere una gaseosita, quiere un helado. Y eso no cubría la producción. ¿Y cómo hacías ahí? ¿Te aguantabas? Me acuerdo que para ir a los ensayos teníamos que ir de punta a punta. Yo no sabía que se podía tener 2 horas en el tráfico, no sabía. Entonces un día tuvimos que caminar con mi papá como 50 cuadras para llegar a nuestro hotel, porque no teníamos que priorizar mis ensayos al día siguiente, que era 2 soles el micro.
para ir. Entonces fue una experiencia también divertida, se podría decir, divertida, de anécdotas que quedan marcadas en el corazón y en la memoria, pues, ¿no? Estando acá en Lima, ya bueno, que no en esa primera temporada tenías que vivir alquilado o bajo las circunstancias de lo que te da la producción, ¿en algún momento pasaste algún día que no tenían nada? Se acabó el concurso. Te habrás quedado unos días. ¿Hubo un momento en que te quedaste con tu papá sin nada, dónde estar? ¿Tuvieron que pasar un día sin comer? ¿Llegó el momento ese día? Gracias a Dios, no. No. Pero sí recuerdo una anécdota que, claro, la producción nos daba como que pollito con papas, unas pizzitas por ahí, y yo la verdad no conocía que era la pizza, nunca había probado. Wow. Y acá lo conociste tu primera pizza. Claro, o sea, en Iquitos hay, pero no es que yo iba y, ay, bebé, ¿qué es ya. eso, no? Pero yo no sé cómo no sé qué sabe. Entonces yo comía, no sé, pues mi tacachito con mi cecinita, mi arroz chaufa. Ya me daba hambre. Y decía, papá, no hay otra cosa para comer. Ya, vamos. Y fuimos a un chifa. Por lo general a veces pedíamos, ¿no? Que la sopa y yo nos complementábamos, pero ese día dijo, come tú, yo no tengo hambre. Y de verdad sí tenía hambre mi papá. Ah, bueno. Pero, todo papá haría eso, ¿no? Sí, entonces yo desde ahí dije, algún día. Día. Y llegó el día. Pero de ahí nos pasamos a Yo Soy Kids. Ya, terminando Kids. Perú tiene talento, te regresas a Iquitos. Me regreso a Iquitos no queriendo saber más de la tele. ¿Te sentiste un poco? Dices, no, nunca acá, no, ahí está amarrado, ahí ya tienen sus ganadores. No, y aparte era, o sea, ¿cómo vamos a ir, papá, sabiendo, o sea, lo que pasamos, ¿no? Es difícil ir sin dinero. No tenían familia acá, nada. Tenía, pero muy lejana, ¿no? Muy lejana. No con la confianza de decir, oye, apóyame, ¿no? Y aparte, mi papá siempre me ha acostumbrado a que no molestar. No molestar. No molestemos mejor. Pero regresaste a Iquitos, pero ahí la gente ya te veía distinto, ya, porque ya no eras la Lita Peso que... O sea, ya tenía famita. Ya tenía fama, ya, la de la tele, ya te veían en la calle y te reconocían, ya, ¿o sí, no? Me acuerdo que tuve un contrato que fue que me pagaron. Yo dije, me van a pagar, yo sentía que como 500, 600 soles me pagaron. Para mí era wow. De 50 soles a 600 soles, era como... Yo no sabía qué darle. Ceñito, ¿qué te hago? ¿50, 20 canciones, 80 canciones quieres? No, solo media hora. Ya, bueno. Wow. Entonces pasó ese tiempo, empecé a crecer, ya tenía como que la familia, me iba a la iglesia, iba al colegio. Y un domingo veo en la tele, si tienes entre 5, 8, 12, 15 años, vean el mejor programa de imitación, pero esta vez para niños, que no sé qué. Yo lo primero que pensé es mi papá. Tu papá, siempre pensé en tu papá. Y hablé, a mi hermano, por favor, a nadie se le ocurre decir que yo voy que hay este concurso. A nadie, por favor, se los pido. Habrá durado una semana y el que se le ocurre abrir la boca es a mi hermano. Papá, hay un programa y justo para, como no, cuando va a pasar algo y es para ti, ni aunque te alejes ni aunque te acerques, algo así. Así es, cuando es para ti, es para ti. ¿Qué pasó? A mi papá y mi hermano empieza a hablar y justo la tele, si tienes entretada, y mi papá empezó a saltar, empezó a llorar, diciéndome, hijita, esto tú la ganas, así. Ay, papá, le dije, no, pues, ¿qué vas a ir? Pero vas a imitar, yo no sé imitar a nadie, que no sé qué. Y ahí empezó, 2 días convenciéndome, llamó a la producción para decir si había posibilidad de hacer el casting. Sí, hay solo una oportunidad del último casting. ¿El casting era en Lima o en Iquitos? Y ahí es donde viene la cosa, bueno, pero el casting es en Lima. Ya no en Iquitos. Y yo dije, no hay plata, no vamos a ir, ¿no? O sea, no hay forma. Ay, pucha, ya, ok, muchas gracias. Mi papá salió ese día, vino, ahí sus cosas porque nos vamos a ir a Lima. Yo me quedé fría, nerviosa, ¿y a quién voy a imitar? Que no, si empezamos a ver, pues, ¿no? Y dije, ¿cuáles eran las primeras opciones que tomaron ahí para la imitación? En ese momento dije, Selena, Shakira, pero no. ¿Y cómo llegan a Pantoja? Un día, limpiando yo el cuarto,
empiezo a barrer mi cuarto, que no sé, y como así soltaba cualquier canción, y en ese momento estaba escuchando mucho Isabel Pantoja, ¿no? Y empiezo a cantar Hoy quiero confesar, pero la última parte del quebrado flamenco que tenía. Entonces mi papá escuchó, dijo, no, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, ¿qué? A ver, vuelve a repetir. Entonces mi papá, tú vas a hacer Isabel Pantoja. Pero papá, que no sé qué, y empezó a practicarme, pues, ¿no? Viajé a Lima, ese día hice como 3, 4 castings, 5 filtros. Ya regresaron a Lima y, bueno, teniendo la experiencia anterior, ya vinieron con un dinero ahorrado para saber... como el casting era 2, 3 días, me parece, o sea, era como que muy rápido, ¿no? Ahí tenían que ustedes pagar su hotel, su estadía, todo. Todos nosotros, sí. Ya, ustedes ya vinieron ya preparados porque la economía es distinta acá, obviamente. Sí, fuimos preparados, hicimos una pequeña actividad, algo me parece, nos apoyaron también en Iquitos, y teníamos alguito, ¿no? Para poder estar esos días. Luego, donde nos cae el guante, es que teníamos que volver, pero ya por 3 meses. Yo tenía que dejar el colegio, tenía que dejar a mi hermanito que estaba pequeñito todavía, estaba con mi mamá, bien cuidado, sí, pero era como extrañarlo. Llegas al casting, ¿cuándo te enteras que sí quedas? Ese mismo día. Pasé como 3, 4 castings, ese mismo día, yo agotadísima, dice, bueno, tú perteneces... Si en ese momento dicen, ¿pasas o no pasas, verdad? Ajá. Ese día. Pero como había niños que habían hecho casting en días anteriores, yo ese día hice los 4. Pasa. Yo le. Y pasé y fue todo muy, muy rápido. Y cuando me enteré que tenía que quedarme, y ahora la preocupación de cómo hacemos para quedarnos 3 meses. Y ahí ya tú seguías siendo Lita Melisa. Lita Melisa, o claro. Ya ahí te dice Lita Melisa, Isabel la Pantojita. Ajá. Ahí tú ya no eras Lita Pez. Perdón. Cuando me cambian mi nombre artístico es en Perú Tiene Talento. Me ponen Lita Peso. ¿Ellos te aconsejan o con algo de tu papá? Ellos me dijeron Lita Peso. Suena mejor Lita Peso. Ajá. Y mi papá, pucha, quería Lita Peso. Será Lita Peso. Bueno, de ahí sí te vimos ahí, todos los peruanos vimos ahí, creo que tuviste muchos fans. Ahí, ¿cómo llega el triunfo? O sea, de la forma más hermosa, diría yo, porque después de 3 meses... ¿La viste fácil o dijiste? No. ¿Recuerdas quién fue tu contrincante en la final? ¿Quiénes fueron? Sí, fue Miguel Abuelo. Pero en general habían niños muy talentosos y aparte que ya tenían recorrido en la televisión, ¿no? Mío ha sido en ese momento muy eran fugaces, pero ellos ya eran como que niños de competencia. Porque una cosa es local, festivales, y otra cosa es en tele, es otra cosa. Entonces ahí yo empecé a tomar clases de canto, mi papá siempre detrás también mirando. Ya con otro profesor, ya no con tu papá. Mi papá aparte, pero ya había profesores de canto. Que te ponía la que producción. ponía la producción, y aparte los coach, en ese caso mío era Katy Jara, que me ayudó muchísimo también para encontrar el personaje. Y de la nada iba pasando las semanas, y yo ya veía 2, 3, 4 niños nomás que quedaban, y después que yo seguía. Y en la semana final tuve que volver a Iquitos para hacer, digamos, promoción, para que puedan votar por mí, porque en ese momento los mensajes de textos eran los que valían. Eran pagados, que no sé qué. Entonces, y el volver a Iquitos, luego de esos casi 2 meses y medio de estar en Lima y en constante clases y todo eso, era una realidad totalmente distinta, porque era como que, Lita, una foto. ¿Qué? ¡Ay, esa es la Pantojita! La Pantojita. Yo iba a comprar mi bolsa de aguaje. ¡Ay, tú eres la que canta! ¿Yo qué? Era todo nuevo para mí. ¿Cuánto tiempo había pasado que estabas en Lima y regresaste a Iquitos? 2 meses y medio. 2 meses. 2 meses y medio. Entonces el programa era muy visto. Claro, en todo el Perú. Tenía mucha sintonía. Entonces volví luego de mi semana de promoción. Y ella atendías a todos, fotos con todos, autógrafos. Sí, pero al principio yo pensaba que se burlaban. Decía, no creo que quieran foto. Porque había chicos, le una foto, y se reían, ¿no? Me están vacilando, no quieren foto. Pero bueno, después entendí que sí, o sea, sí les gustaba mi trabajo, les gustaba lo que hacía. Y cuando volví a Lima, yo dije, bueno, de hecho, saliendo de aquí, esto va a cambiar, pero no tenía idea qué magnitud, ¿no? Se logró ganar el programa, todo fue bastante rápido, no esperaba, la verdad, ganar. ¿Fuiste la primera ganadora del primer concurso Kids? Sí,
Yo soy Kids, sí, sí, sí. Y todo fue Y ahí la emoción. Pantojita. ¿Y quién te puso la Pantojita? Porque pudiste ser Isabel Pantoja nada más, pero Sí. ¿quién te puso la Pantojita? ¿Dónde nace? Yo no sé, yo ¿Del creo, público? sí, porque me veían chiquita, pues La soy chiquita, Pantojita. seguro. Y hasta ahora mucha gente, muchos ceñitos me dicen, ay, la Pantojita, y no sé qué, y tienen como que ese personaje muy marcado, un cariño bien, bien bonito. Triunfas, te llevas el premio, regresas a Iquitos, otra realidad, te harás un Oh, star. ¿Podría decirse que eras ¿Qué otro personaje de Iquitos logró el triunfo así como tú? ¿Hubo otro? sí, sí, hay mucho talento en mi ciudad. Solamente que falta más apoyo, más Ujú. apoyo y definitivamente es algo que cuando yo después a mis compañeros que veía, porque antes por ejemplo estaba, no sé, Carolina Cruz, una gran Ujú. cantante de Iquitos, luego Jairo Tafur, que salió después de La Voz. Entonces estos programas, concursos de verdad nos cambian la vida, es una gran vitrina. Solamente hay que darlo todo, salir con mucho dolor a veces de ¿En nuestra cuántas tierra. temporadas tú participaste ya en la etapa Kids, ¿no? La Pantojita. ¿Cuántos concursos pasaste así como la Pantojita? Como la Pantojita, luego volví a ir a Yo Soy Adultos con 17 años para hacer la Pantoja. Ajá. No pasé, no pasé, me dijeron no, que estás muy, muy joven todavía, Yo recuerdo eso. que no Recuerdo sé ese qué, no capítulo. sé cuánto. Bueno, ya ok, regreso cuando tengo 21 años al Grandes Batallas. Me dicen, sí, pero te veo niña, o sea, me seguían viendo niña, ¿no? Vuelvo nuevamente a Grandes Batallas Internacional. Quedo entre las sillas, pero como que ya, y es más, yo también me sentía que estaba llegando a un lugar donde agradezco al personaje, me encanta cantar las canciones de Isabel Pantoja, pero sí me gustaría probar cosas nuevas porque Cosas ya nuevas. estoy creciendo y ya no es lo mismo. Yo recuerdo, yo era espectador de esos programas con mi familia y yo recuerdo que no sé en quién, creo que Mauri o otro de los jurados te dijo, lo haces bien, ¿ya? Y te aconsejó, pero ya deslígate de la Pantojita, porque ya no eres una Pantojita, ya eres una mujer, ya eres grande. Y yo recuerdo que te dijo, ya, ya no vengas como la Pantojita, ven con otro personaje, ven tú o la Pantoja grande, créetela, ya no eres una niña. No recuerdo quién, pero uno de los jurados te lo dijo. No sé si tú te acuerdas. No recuerdo la Ya, verdad. uno de ellos. Entonces, Pero y sí, sí, sí me acuerdo que me motivaban sí, a seguir. Es por eso que yo, después de intentar a los 17 años volverse la Pantoja, entro a los 4 finalistas. Mi primer concurso, luego de haber ganado, donde presento mi voz, ¿no? Lita Peso. Me muero con esa presentación porque ya estaba nerviosa, a pesar de, digamos, también la recuerdo. de tener la Claro, experiencia. Es otra cosa, pero porque también creo uno... que justo eso fue después de pandemia. No, No, fue antes, antes antes, de pandemia, antes ya. de pandemia. Antes de pandemia fue los 4 finalistas. Entonces yo me sentía como que no estaba con el moño, no estaba con el traje, Sí, no estaba con esto, y era algo me yo. falta. Y es como, o sea, sentirte desnuda, por decirlo Ujú. así, ¿no? Como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo llevo mi voz? Entonces también fue un proceso de descubrimiento, un proceso de saber quién realmente soy, qué quiero proyectar, cómo me quiero vestir. Y por algo se dan las cosas, por eso los no, las puertas cerradas, los concursos, en mi caso los concursos no ganados, me han enseñado a que siempre hay una oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de Los no, tomarle lo bueno, los ¿no? no también sirven, te han servido a ti. Yo he sido testigo que creo que después de pandemia se presentó uno de los concursos, si no me equivoco, La Voz, La voz. y ahí, de verdad, todos sabíamos que te ibas a presentar y todos esperábamos una presentación donde iban a decir sí, pero te dijeron no. Pero también fue porque saliste de un cuadro de COVID y no estabas con las cuerdas vocales bien, no estabas Sí, con la voz que tenías normalmente. claro, y ahora que por lo general no veo mis videos,
lo veo siempre y cuando, a ver, acá fallé, ya perfecto, pero no es que yo veo, ay, quiero verme, ¿no? Es un poco raro. Este, no era mi momento, definitivamente. No era mi momento, estaba pasando por un cuadro de estrés, un cuadro de enfermedad, de la etapa de COVID que nos afectó a todos, muy fuerte, una etapa emocional bastante complicado, y eso definitivamente se refleja en tu ser, en tu mirada, en tu voz, en mi caso. Y a mí me enseñó y me ayudó muchísimo, la verdad, el no pasar La Voz Perú. Pero yo recuerdo que no te pusiste mal. Además dijiste al jurado, yo les prometo que me voy a recuperar y en la próxima ustedes van a voltear y van a decir que sí. Algo así les dijiste. O sea, tú nunca te rendiste, tú siempre le sacas una sonrisa así. Yo siempre te he visto así, positiva. Así Nunca te he es. visto así que te has decaído, te has sentido un bajón. Y eso hace que seas una persona grande y luchadora. Porque ahí viene la historia todavía, ¿no? Porque antes de llegar a la parte de luchadora, que es una parte ya donde ya obtienes una madurez, en todo este tiempo Lita Pesa se ha enamorado, no se ha enamorado. Ay, señor, sí. Han habido pretendientes, han habido Sí, chicos pero la de verdad yo he Iquitos, sido de muy... Lima, que Sí, te han echado maicito. sí. La verdad es que he sido una niña muy tímida y ha habido obviamente chicos, compañeritos que me han gustado, que me han jalado el ojo, pero yo bien digna, así me estaba derritiendo por el chico y yo estaba, hola, hola, ¿qué tal? O sea, no... Digna. Sí, súper. Tú jamás demostraste Nunca. algo, ni una mirada, ni un Nada. Nada. sobradaza. Sobrada, Lalita, ¿no? Pero sí, definitivamente cuando uno ya, en mi caso, ya empecé a crecer y de alguna manera, claro, tenía 16, 17, pero sentía que la misma vida, el mismo ambiente, el trabajar desde muy pequeña, de alguna manera me ha dado como, no la madurez total, pero algo, ¿no? De ver las cosas de manera diferente, ¿no? No sé, por ejemplo, no, que el fin de mes tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar el colegio de mi hermano, ver qué hacer con mi papá para seguir teniendo una estabilidad económica y un nivel de vida, digamos, aceptable, pues, ¿no? Entonces, y en ese aspecto conocimos a muchas personas y en uno de ellas mi enamorado ahorita, ¿no? ¿Cómo conociste a tu pareja? A él lo conocí, bueno, él trabajaba en ¿Podemos decir su nombre? ¿Le gusta que digan su nombre o lo mantenemos en No, ya saben, Domel se llama. Domel? Domel se llama. ¿Cómo conociste a Domel? ¿Cómo? Yo lo conocí hace muchos años. ¿Él es de Iquitos también? No, él No. es de Lima. Yo lo conocí hace muchísimos años, pero tiene talento. ¿Qué hacía en Perú Tiene Talento, Domel? Él era parte del público, creo que era como... Ah, ya, los caseritos que iban. No, que llevaba al público. Ah, ya, se encargaba de llevar al público, Sí, conseguir público. Sí, claro, algo así. No sé muy bien los nombres específicos. Yeah. Ya, luego no nos volvimos a ver hasta después de tiempo. Tuve 15, nos volvimos a ver en Yo Soy Kids. Tuvimos comunicación, luego nos volvimos a perder. Y después de tiempo él Pero ese tiempo que no empezó- se veían, no se escribían nada, ni Claro, por- sí, pero era de vez en cuando hay un like. era un- por internet, Por pues, nada. ¿no? Había un cariño, sí, porque nos ayudaba muchísimo a mi papá, a nosotros, mientras estábamos acá en Lima. Y cuando él se apartó de producción de tele, hizo su propio proyecto de producciones artísticas, de conciertos y tal, nos volvió a comunicar, llamó a mi papá, me contrató y ahí empezó Domel formó su productora La de historia. eventos y te contrató. Sí, yo tenía Ya. 18. Ya tenés 18. Hola, yo soy legal. Y esa parte donde, digamos, cuentas que, bueno, eras una chica digna, no mirabas a nadie, obviamente, porque tenías una madurez que se te presentó, el hecho de que ya tenías una carrera que tenías que... eras responsable de una carrera, has madurado muy rápidamente. Yo me sorprendí las primeras veces que venías a la radio, una de las primeras radios que venías era Felicidad, ¿ya? Y cuando te escuchaba yo en las entrevistas o cómo te desenvolvías mucho más allá de una niña de su edad. Sabías responder y toda la cosa. Eras una chica muy madura.
para lo que iba, ¿tu papá alguna vez te dijo, no, cuidado con los chicos, no te A mi juntes papá con me cuidaba nadie? mucho. En Sí, realidad toda la familia me todos. cuidaba mucho, me cuida mucho, pero gracias a Dios me ha tocado un chico muy noble, muy lindo, muy honesto, muy sincero, ¿Y cómo fue? que además me apoya Te muchísimo en apoya esta mucho. carrera, que es bien ¿Y difícil. cómo así te enamora Domel? Ay, ¿Qué no, cosas hizo no Domel sé. para sorprenderte? Para que ya no te hagas la digna. Creo que se dio de una manera muy orgánica, empezamos siendo amigos y de ahí el trabajo, creo que empieza también por parte de la admiración, ¿no? Él le gustaba lo que hacía, a mí también me gustaba cómo hacía su trabajo, lo creativo que era, lo como dice un hombre que resuelve, un hombre que resuelve y chambeador, pues, ¿no? Que eso a mí al menos me gusta Te gustó muchísimo, ¿no? muchísimo. O sea, O sea, lo imagínate tener admirabas. a alguien. Además de que, bueno, sentías algo por él, era una persona que se ganó su admiración. Sí, Pero definitivamente. quiero saber el momento en el cual te dice un- la primera declaración, a la primera lo aceptaste, lo choteaste, cuántas veces lo choteaste, Mira, qué para hizo, serte muy hizo alguna sincera, locura, te llevó para serte muy serenata. sincera, me dijo, me propuso y dije, pero pensando que este chico ya quiere, Otra cosa. de repente quiere, no sé, otra cosa. Un Dije, vacilón. no quiero un vacilón, no lo sé, no lo conocía tan bien. ¿Pero qué te dijo? Este, ¿Quieres ser mi enamorada? ¿Te agarró la manito? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? No, bueno, siempre había ese cariño, pero creo que fue por mensaje, fue como que, hola, Por Lita, mensaje, chat. y ahí empezamos, poco a poco, sin presión, y se fue dando de una manera muy bonita, tanto que en 2020, ya antes de que venga la pandemia, dijimos, bueno, pues ahora sí, bueno, hay que intentarlo, ¿no? Porque una cosa es escribirse por mensaje, no ver, no, o sea, no era que nos O sea, llevaban frecuentábamos mucho. su primera relación por mensaje, nada Sí, más. sí, no lo veía mucho porque ¿Qué- no, ¿Qué cosa le decías de cariño? ¿Le decías Domel, Domelcito? Domelito, me Domelito. gusta decirle Domelito. Y ella te decía Lita, princesa, algo, ¿o qué te decía? Sí, Melisa, a mí me gusta Meli- que me digan Melisa. Ah, te dice Melisa. Melisa, Meli, de ahí empezó, ¿no? Y es algo que valoro muchísimo porque hasta el día de hoy seguimos escribiendo esta historia y ahora pues también trabajando juntos, que me emociona mucho porque cada vez, gracias a Dios, se va logrando y vamos haciendo cosas más grandes, porque eso es al final lo que queremos, ¿no? Trabajar para nuestra familia, para el orgullo de ellos también y por nosotros mismos. Él te acompaña en ese proceso donde haces el cambio de la pantojita al Lita Peso. Así es el Ese quien me proceso. acompaña y me ayuda a hacer ideas, me ayuda a atrevérmelas ya por mí mismo. Oye, empieza a hacer tu banda, empieza a hacer tus cosas, yo te puedo ayudar a producir y todo. Entonces, yo empecé, No, sospechoso este. entonces, dije, pero yo siempre por mi padre, por mi familia, siempre he sido como, ojito, ojito, ojito. ¿Pero tus papás lo aceptaron o te dijeron, no, ten cuidado, ese chico no inspira confianza? ¿O sí? No, obviamente siempre hay una desconfianza de parte de todos. Imagínate, yo nunca he tenido a nadie y después de mi papá, imagínate, ¿de quién voy a confiar, no? Entonces pasó un proceso bastante largo, la verdad, antes de trabajar de manera formal con mi productor ahora. Y gracias a Dios se va dando. Igual mi papá también está cerca, siempre me dice cosas y la familia también está contenta porque me ve bien, me ve feliz, me ve creciendo, que eso es lo más importante. Yo conozco a Domel cuando un día me escribe, no, ¿cómo fue? Me escribe, no me acuerdo, Domel, ¿cómo nos conocimos, Domel? Me escribiste, nos recordamos en la radio y me dice, tengo una canción de Lita Peso. Después de mi papá, yo creo que mi señorito confía mucho en mí también. Y bueno, ahí hizo su chamba, insistió para que tu canción Pobrecito. sonase en la radio. A veces para los programadores a veces no es fácil porque a veces escuchamos buenos Lo entiendo, productos, sí. pero a ver, ¿a quién saco, no? O sea, para meter una canción hay que sacar otra canción o esperar que una canción cumpla su ciclo. Y yo le decía, Domel, espérate, la canción está buena, me gusta, pero espérate. Y pasó como semanas, un mes, y él seguía llamando, insistiendo, hasta que un día le di la sorpresa. Bueno, no yo, la radio, le dio la sorpresa y soltamos tu canción al aire. Ay, fue un momento divino. ¿Cómo te sentiste tú al escuchar
tu canción propia en la radio? Me acuerdo perfecto que fue un día para yo después de La Voz Perú, hubo un cambio así radical en mi vida porque yo estaba muy sensible, ¿no? Y todo hasta el día de hoy es agradecer, ¿no? Las oportunidades, las personas que han llegado a mí para ayudarme. Y ese momento era cumplir un sueño, porque era una canción propia después de haber pasado mucho tiempo, por haber pasado el problema del COVID, haber eh, muchísimas cosas, ya no quiero ni Para otra recordar. entrevista enumeramos, pero has pasado muchas cosas para llegar ahí. Y fue emocionante, la verdad. Cuando Llena de grabaste esa canción, ¿tú pensaste que iba a sonar en la radio? Dijiste, no, lo voy a grabar con muchos, vamos a ver qué pasa, una más para el álbum que estoy haciendo. Es que en realidad desde el primer momento fue maravilloso por las personas que estaban involucradas, ¿no? Para empezar, el compositor de la canción era español, es el maestro José Abrán, que trabajó con Roberto Carlos, David Bisbal, y ya de por sí la presentación, el currículum del maestro Por era supuesto. como, Dios mío, me está dando una responsabilidad grande, voy a hacerlo bien. Y después la aceptación del público, la expectativa que tenía, porque era mi primera canción inédita, oficial que presentaba, le estaban dando mucho cariño, luego que se vaya a la radio y que suene en radio y no por un día, a veces que se va y se promociona y solo se escucha una vez. Estaba en programación y para mí era una cosa, pero gracias. Estamos hablando de la canción Me Me cansé de ti. Me cansé de ti. Ahí también crees que, digamos, al escuchar la canción, tu canción en la radio, conseguiste un logro más, Definitivamente. un sueño más cumplido. Y lo que te agradezco mucho también por haber sido sincero, muy honesto de tu parte, decir, tengan paciencia. Y es que eso es ser paciente, pero a veces cuando uno no sabe lo que pasa detrás de una empresa, de la radio, de cómo se programa y todo eso, uno dice, pucha, que no hay apoyo, pero en realidad sí hay, solo que el proceso de repente es un poco más largo, ¿no? Claro, a veces el proceso puede ser largo para algunos, otro puede ser corto. Hay otros que, bueno, te cuento con mi experiencia de programador, sí he tenido bastantes propuestas, me han dejado bastantes discos, trabajos muy buenos, pero siempre les digo, espérense, porque, a ver, le digo, como programador, para entrar tu canción tiene que haber un espacio. Espérate que hay un espacio, que una canción ya termine su tiempo. Hay canciones que estamos 2 meses, 3 meses y no funcionan y se retira. Y ahí es donde entra esa canción que puede cumplir todos los requisitos. Hay mucha gente que nos pregunta a los programadores qué tenemos que hacer, qué tiene que ser. La verdad, no tenemos cómo decirles esto, ¿no? No simplemente ya hoy en día basta que seas un buen cantante, sino tiene que haber muchas cosas por detrás. Pero dentro de eso, tú tienes un gran porcentaje porque tú tienes un trabajo de años. No eres una chica que recién ha grabado, que tiene una bonita voz y que grabó una bonita canción. No, tienes un trabajo de años atrás. Tienes un legado de historias para contar que han hecho que llegues a donde estás ahora. Porque luego de eso, tú no te quedaste con las manos cruzadas, no te quedaste en tus laureles, seguiste trabajando y de ahí te fuiste a Viña del Mar. ¿Cómo llega esa oportunidad de que participes en Viña del Mar? Siempre tocando puerta. Un año antes me presenté, no pasé Eso no lo sabía. filtro, un año antes, con la misma canción sí, pero era diferente, era con un género diferente. Porque es un gran desafío, ¿no? Porque estar pasando en concursos, empezaste tu concurso en tu tierra, en tu distrito, después Lima, varios concursos, y de ahí ir al internacional, o sea, es algo... Era un reto bastante grande. Porque son bastantes participantes. Entonces, yo decía, bueno, si no es este año, para el otro año será. Mi vida siempre ha sido... ¿Les llaman y les dicen, no estás calificado? Te daban un margen de selección diciendo que en estas fechas te iban a decir si estás seleccionado y obviamente esperaba y no. Si no te llamaban ya no estás entonces seleccionado. dije, bueno. ¿Y dónde estabas tú cuando en la segunda vez sí te llaman? ¿Dónde recibes la noticia? Para esa fecha, para esa oportunidad, yo pensé que ya no iba a participar, no llegaba, porque yo tenía que regularizar unos papeles para presentarme nuevamente.
resulta que, no sé si era Abday, no me acuerdo qué lugar, se retrasaba una semana más, entonces, mentira. Para yo poder entrar a Viña del Mar, era de una fecha determinada y mis papeles llegaban una semana después. Entonces no llegaba, ¿no? No llegaba a inscribirme. Y de la nada, Viña dice que se retrasa una semana más y tienen chance de seguir presentando su canción. Dije, ¿qué? Bueno, llegan mis papeles, me presento y nuevamente el correo. De tal fecha a tal fecha anuncian a las personas que están calificadas. Llegué, esperé la fecha. Dije, ¿no? Bueno, no o sea, pasé. Llegó el último día de la fecha y tampoco. Sí, dije, no pasé. Y resulta que como se habían demorado una semana más de espera, También corría la fecha. También corría la fecha. Entonces yo la verdad no esperaba. Y el día que me llamaron tenía como 50 llamadas perdidas, creo, en mi teléfono, porque había puesto 2 teléfonos. Y aló, entonces hablamos de Viña. De esas 50 llamadas, ¿por qué no contestabas? Porque estaba durmiendo. Estabas durmiendo. Y pues ya no puse alarma ni nada. Ya cuando tengo trabajo, además, duermo de largo, Ya, pues, ¿no? Y cuando contestas esa llamada, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué dejaste de hacer? Me despierto dormir, el Domel contesta y dice, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? Te está llamando. Y escucho, no, de Viña, que no tenga, quiero hablar con Lita. Y me acuerdo que, bueno, dice, soy Lita. Bueno, queríamos darte, no se ha dicho nada formal todavía, pero queríamos darte el primer de parte de nosotros, que es de que ha sido seleccionada para que la competencia internacional. No puedo creer, no sabía quién llamar, qué llamarme, para que contar, no puedes decir nada. Tal día se dicen a los participantes, que no sé qué, wow. Entonces yo desde ese momento me empecé a preparar primero mentalmente para esa gran oportunidad y ya sabía, o sea, yo desde el primer momento decía, si gano, adiós, gracias. Pero si no, esta es una gran vitrina para mí y yo quiero ir con algo que realmente valga la pena, ¿no? Entonces, de ahí ese trayecto, todo ese proceso fue maravilloso. Tuve personas que me ayudaron mucho, como la maestra Eva, José Abraham también, por su lado. Eva te apoyó muchísimo. Muchísimo. Es como tu madre musical. Claro, tu madrina. por supuesto. Es una gran maestra, la verdad. Aprendo mucho de ella y fue una de las primeras personas que llamé cuando supe lo de Viña. El proceso de crear fue realmente maravilloso y llegar, así no se haya ganado el premio, fue muy bonito poder llegar a tantas personas y que mi carrera por fin se internacionalice de alguna manera. Bueno, yo creo que, repito lo que todos los peruanos dijimos, tú debiste ser la ganadora, no solamente los peruanos, sino los mismos chilenos lo dijeron. Pero bueno, se hicieron las cosas y estoy seguro que ya, eso será para que nos traigas otro tipo de premios más grandes todavía. Ojalá, que Viña Dios del Mar. quiera. De ahí nace otro trabajo que se llama Luchadora. Luchadora. Yo creo que es un trabajo que te representa muchísimo, porque eres una luchadora de verdad. Hay muchas cosas que quizás aún no descubrimos de ti, de todo lo que has tenido que pasar, ¿ya? Luchadora es uno de tus recientes trabajos. Sí. Correcto. Nos va a faltar todavía hablar de tu etapa como actriz, pues has hecho teatro. Sí. ¿Ya? Te comprometo que vengas en otra... En la segunda parte. En una segunda parte, ¿ya? Pero yo quiero quedarme en la parte luchadora. ¿Cómo nace ese nombre luchadora? ¿Por qué luchadora? En el corto tiempo que tenía hablando con el compositor, Domel le habla un poco de mi historia, muy corta, muy breve, para que más o menos, porque estábamos empezando a trabajar juntos, ¿no? Me casé de ti, era la primera, y le empezó a contar, y dice que porque yo veo a través de YouTube, le decía el maestro José Abraham, y al día siguiente nos llama, me dice, ¿dónde está Lita? Quiero hablar con ella, habla conmigo, ya, quiero presentarte algo, espero que te guste. Y me manda la letra de la canción, me manda la canción a piano, y luchadora, entonces... Al principio era como que realmente seré luchadora. Como que no ves no lo que no eres, ¿no? Uh-huh. Y empiezo a leer la letra, ¿no? Aunque todo se ponga difícil, hay una salida.
Aunque a veces parezca imposible, nos duela la vida. Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir. Entonces, las primeras notas fue como que empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y realmente a recordar mi vida, a recordar todo el proceso que estaba pasando, que definitivamente falta mucho más, pero que no era poco lo que estaba haciendo. A veces, muchas veces no lo vemos, no vemos el trabajo que uno hace, y uno sigue y sigue y sigue y no le da importancia, pero hay que valorarlo. Entonces, le agradecí muchísimo, porque para mí eso era un regalo, de verdad. No pensé tener semejante canción, y aparte, después de eso, obviamente dije, yo tengo que cantarla, yo la voy a cantar, y que él me deje ser parte, involucrarme en el proceso, para saber cómo quiero que suene, para que suene a mí, porque realmente yo creo que esta canción, hay mucho de mí, y le agradezco mucho al maestro José Abraham, porque aparte se involucró la maestra Bellón, porque ella me coacheó en el tema de grabación. Se fue al estudio, me empezó a decir, si tienes que cantarla. Dos músicos importantes que son de Luis Miguel, Arturo Solar, Alejandro Carvalho, pusieron los metales, pam, pam, grandes trabajando contigo. Entonces, era realmente emocionante. Y esta canción tiene un gran mensaje, y espero que les guste, pero para mí es como una curita al corazón. Sí, cuando en la radio escuchamos por primera vez, y primero el título, decimos, esta canción es de Lita porque te representa por ser luchadora, y la letra se identifica contigo, y creo que eso te identifica a muchas mujeres, ¿ya? Muchas mujeres se identifican contigo porque vienes de tan lejos a la capital, triunfas en la capital, pasaste muchas cosas, pero la verdad triunfas porque en verdad tienes el talento, tienes el don, tienes la humildad, la sencillez. Hasta el momento creo que estás manejando muy bien la fama, porque ya eres una mujer famosa, ¿ya? Has sabido reconocer a las personas que han hecho crecer en ti todo tu carrera, tu papá. Me imagino que también otras personas que en otras entrevistas y en otra te comprometo para estar y me menciones quiénes más han hecho que Lita Pesa llegue hasta el día de hoy, como tu pareja Domel. Yo quiero felicitarte, y ya para cerrar esta entrevista tengo un obsequio para ti. Oh. ¿Ya? Estaba pensando qué obsequiarte, ¿ya? Y es este cuadro, ¿ya? Es este cuadro que quisiera. ¡Ay, qué bonito! Es un cuadro que te representa, es una silueta donde tú estás acá, donde vemos acá a una Lita Peso pequeñita, una Lita Peso que va creciendo en el camino, que va volando por sí sola, va abriéndose camino, va volando, valga la redundancia, y está acá, ¿ya? Ya estás acá. Acá representa tu niñez, tu infancia, tu primer concurso en Iquitos, tu estancia en Lima, ¿ya? Tus participaciones en los programas de televisión, y esto representa tu internacionalización, ¿ya? Porque a pesar de que para algunos no te llevaste las gaviotas, pero para muchos sí, te llevamos el poder conocerte, los chilenos y mucha más gente de España te conoce, para ellos eres ganadores, y donde la mayoría gana, decimos. Si todos decimos eres una ganadora, eres una ganadora. Acá tú sales de Iquitos, de tus palmeras, de tus arbolitos, de los valles que has tenido que cruzar, que hay muchas cosas. Hay un cielo eterno que te hace falta recorrer, y quisiera entregarte esto porque es lo que te representa Lita Peso, mujer luchadora. Y eso es lo que eres, una gran representante. Y yo te agradezco porque hayas venido el día de hoy. Me gustaría seguir conversando en otra entrevista. Y nada, decirte que hoy en día eres una gran representante, al igual que muchas mujeres también profesionales como tú, que han sabido sacar el nombre del Perú en adelante internacionalmente, y tú eres una de ellas en este momento. Y déjame decirte solamente, no cambies, sigue siendo como eres. Domel también sigue siendo la persona como es, un excelente representante, sabe cuándo llamar, cuándo no llamar, sabe cuándo ser insistente, y eso, sobre todo, ser perseverantes y perseverar, y yo sé que te va a esperar premios internacionales más grandes todavía, Lito. Gracias, Coquito. Gracias por esta entrevista. La pasé muy bien. Y nada, nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo más adelante. Así es, ¿ya? Un beso grande para todos. Chao, hasta la próxima.